Ándale, aquí está. Después de Jonás, Amós, Jonás, Miqueas, antes de un libro chiquito, difíciles de encontrar. Miqueas 6. A ver, después de Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Miqueas, Jonás. Bien, dice la palabra de Dios en Miqueas 6. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová. Porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora ¿qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcan las justicias de Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre, prestar atención al castigo y a quien lo establece. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesa engañosas? Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás, pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino. Porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento, y tus moradores para burla. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, damos gracias una vez más, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar aquí reunidos, Señor, de leer tu palabra, de cantar estas alabanzas, Señor, que esperamos que las hayas recibido con gozo, Señor. Te damos gracias también porque, Padre Santo, podemos reunirnos con libertad, Señor, y gozarnos en este tiempo, Señor, contigo. Te pedimos, Padre bendito, que bendigas las ofrendas que serán levantadas en tu nombre, Señor, que bendigas cada hogar aquí representado, cada fuente de trabajo, Señor, y que también bendigas las manos que administran estos dineros, Señor. Y te pedimos, Señor, de forma especial, que bendiga nuestras vidas también con tu palabra. Usa, Señor, el predicador para que trates con nosotros, Señor, y que podamos ser edificados por medio de ellas, Señor. En nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, Señor.
Le falta el brochecito, ¿no? A ver. Gracias. Bueno, pues vamos otra vez ahí a Jeremías capítulo 2, versículo 14 hasta el 3:5, que es el resto de este mensaje que comenzamos a estudiar el domingo pasado. Un mensaje en el que Dios le anuncia a Judá lo que está a punto de suceder y por qué. Comencemos preguntándonos, ¿cómo puede ser posible que alguien se harte de Dios? Si Dios es bueno, si Dios es fiel, si Dios busca el bien de su pueblo, si sus mandamientos son vida, si su camino es agradable, entonces, ¿qué puede llevar a una persona o a todo un pueblo a decir, no serviré? Hay que entender que el corazón humano tiende a ver el buen yugo de Dios como una carga insoportable. Entiende que obedecer a Dios es perder libertad, cuando en realidad apartarse de Dios es muerte. Ese fue el engaño de Israel. Quiso librarse de Jehová, rompió su yugo, quebró sus ataduras y dijo, no serviré, ya me harté, hasta aquí llegué. Pero al hacerlo, no quedó libre. No se convirtió en esa nación autónoma, feliz, próspera que anhelaba. Al contrario, al dejar al Dios vivo, quedó esclavizada a sus ídolos, a sus pasiones, y las naciones de alrededor terminaron devorándola. La ironía es que cuando el hombre quiere ser libre de Dios, termina siendo esclavo del pecado. Si el hombre no sirve a Dios, sirve a sus propios deseos. Si no adora al Dios verdadero, va a terminar adorando a dioses falsos. El texto que hoy vamos a estudiar no solamente es la denuncia de Dios contra Israel, es una radiografía del corazón humano. Nos muestra cómo comienza el abandono de Dios, cómo primero se justifica en el corazón, cómo se disfraza y cómo termina. Primero el corazón sospecha de Dios, tal como en el huerto, con que Dios os ha dicho. Luego se cansa de la autoridad de Dios. Después busca otros amores y finalmente experimenta las tristes consecuencias de haber dejado a Dios e incluso intenta culparlo o busca su ayuda, pero sin arrepentirse verdaderamente. Por eso el título de nuestro mensaje de hoy es Libres de Dios, esclavos del pecado. Israel creyó que al romper el yugo de Jehová iba a encontrar libertad, pero quedó esclavizado a sus ídolos, a sus propias pasiones y deseos, y terminó siendo devorado por naciones que Dios usó como instrumento de corrección contra su pueblo. Vamos a ver un bosquejo de 3 puntos. Punto número 1, Israel abandonó a Jehová, entre los versículos 14 y 19. Ahí vamos a ver cómo la ruina de Israel no fue casualidad, sino la consecuencia de su rebelión. En punto número 2 vamos a ver cómo Israel se entregó a la idolatría, entre los versículos 20 al 28. Cómo
Israel no dejó a Jehová para ser libre, sino que se esclavizó a los ídolos. Punto número 3, Israel persistió en su rebeldía, que es el resto del pasaje, del versículo 29 hasta el 3:5. Dios le llamó a volver, pero ella no quiso arrepentirse. Entonces vamos a comenzar con el primer punto. Israel abandonó a Jehová, entre los versículos 14 y 19. Dios comienza preguntándole a Israel para que haga un autoexamen. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Esta es una pregunta indagatoria. ¿Cómo es que Israel pasó de ser una nación libre, soberana, próspera, cuando era un referente, una potencia regional, a ser esclava de naciones mucho menores que ella? Y sigue diciendo, los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Esta es muy probablemente una alusión a Siria. Pero fíjense cómo se refiere a este imperio como cachorro de león, ni siquiera un león adulto, ¿no? Sino que los cachorritos fueron los que la asolaron, la dejaron sola. Quemadas están tus ciudades y sin morador. Dice, aún los hijos de Memphis y de Tafnes, estas son naciones de Egipto, te quebraron la coronilla. Cuando dice aún, pues está haciendo ver cómo aún enemigos débiles o insignificantes comparados a lo que era Israel, terminaron destruyéndola. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Fíjense cómo Dios le está dando la respuesta. O sea, ¿por qué te pasó esto? ¿Porque me dejaste? Yo era tu protector, yo era tu refugio, yo era tu proveedor, pero tú me dejaste. Ahora pues, dice el 18, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? ¿Por qué les hace estas preguntas? Porque en este punto, en esta etapa de la historia, Israel comenzó a buscar refugio mediante alianzas políticas con otras naciones. Y Dios le dice, ¿qué tienes que estar haciendo buscando refugio allá? Otra vez usa la figura del agua. ¿Se acuerdan de que me dejaron a mí fuente de agua viva para construirse cisternas rotas que no retienen el agua? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán, dice Dios en el 19. Fíjense cómo Dios le está haciendo ver que es una consecuencia de su rebeldía y de su maldad. Es como cuando somos alumnos y a veces decimos, el maestro me reprobó. Pero realmente no fue el maestro, o sea, fue que yo no estudié, no me preparé, y cuando el maestro corrigió mi examen, pues anotó una nota reprobatoria. Pero no es tanto que el maestro me reprobó, yo reprobé, ¿no? Entonces está diciendo, Israel podría decir, Dios me castigó. Bueno, pero ¿qué hiciste tú para que Dios te castigara, verdad? Y ve cuál malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Por eso, por cierto, que aquí nosotros aprendemos, ahora sí que en caso ajeno, lo que nos puede suceder, ¿verdad? ¿Qué pasaría si un buen día yo me harto de Dios y lo abandono? Cosas semejantes, ¿verdad? Dios permitió que Israel fuera destruido por las naciones paganas de alrededor. ¿Por qué? Por haberle abandonado. En vez de volver a Jehová, Israel buscó protección en estas potencias regionales, en
Asiria y en Egipto. Pasamos entonces al punto número 2. Israel se entregó a la idolatría entre el versículo 20 y el 28. Dice, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras. Fíjense, ¿cuándo entonces empezó el abandono de Israel de Dios? Dice, desde muy atrás. Entonces, no fue algo que pasó desde la noche a la mañana, sino algo que ya llevaba mucho tiempo. Y si hacemos un estudio de la historia de Israel desde que Dios entró en pacto con la nación, cuando comenzaron las rebeliones, diríamos que de inmediato. No estaba Moisés apenas recibiendo la ley cuando Israel ya se había hecho un becerro de fundición. Y ya los habría reprendido cuando algunos murmuraban y se rebelaron y trataron de quitar a Moisés, ¿verdad?, como líder. Y luego ya por fin, después de 40 años de vagar en el desierto, volvieron a murmurar. Bueno, y antes de eso, ¿verdad?, cuando llegaron al Jordán, que renegaron y dudaron si Dios podía introducirlos y que eran ellos como langostas comparados con... Entonces, no es de que esto tenía poco tiempo, sino que era una constante. Dios siendo muy paciente. Dice, no serviré. Eso es algo que Israel declara, no serviré. Fíjese la actitud, la negativa, la rebeldía. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. O sea, Dios le está haciendo ver a Israel, ok, no sirvió a Jehová, pero no se quedó neutral, sino que entonces sirvió a otros dioses. Te planté de vida escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento de vida extraña? O sea, Dios le está haciendo ver a Israel su infidelidad. Cómo el portarse como ramera es como un adulterio espiritual. Y cómo Dios le compara con una vid escogida. O sea, una planta elegida para ocupar un lugar especial dentro del huerto, pero Israel de manera voluntaria se convierte en un sarmiento extraño. Deja esa posición privilegiada para convertirse en algo común. Y lo hace por su propia elección. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. ¿Cómo, a menos que Dios perdone nuestro pecado, nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos quitar una mancha que ya se ha producido? Pero además, fíjense su actitud cuando dice, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales. Y le dice Dios, mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho. Y le compara con dos animales, una dromedaria ligera que tuerce su camino, y otra asna montesa acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos la que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Es decir, le compara con animales que actúan por instinto, no de forma racional, que se entregan a sus pasiones bajas en lugar de tener una conciencia a la imagen y semejanza de Dios. Cuando le dice en el 25, guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Eso, algunos comentaristas hablan de que en los cultos a Baal se hacían danzas
normalmente descalzos, y que esas danzas y esos gritos que daban invocando a Baal les producían mucha sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Entonces fíjense el tamaño de la infidelidad y cómo Dios no es insensible a estas cosas. Israel entonces no pecó por ignorancia, sino por un deseo desordenado del que no quería dar marcha atrás. Dice, rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Ellos estaban entonces determinados a continuar así. ¿Cuál sería la reacción del Señor? La encontramos en el 26. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. La vergüenza aparece cuando la maldad es expuesta. El ladrón sabe que robar es pecado, pero mientras nadie descubre su robo, conserva una apariencia respetable. Sin embargo, cuando su pecado sale a la luz, cuando es descubierto en el atraco, su honra se pierde por completo y se descubre que no es ninguna persona respetable, que es un vil ladrón. Entonces Dios dice, yo voy a descubrir tu vergüenza. Los demás te van a ver como realmente eres. Una infiel, una ingrata, una idólatra. Y estos, fíjense qué hacían todos, tanto desde los reyes, príncipes, sacerdotes, profetas, dicen a un leño, mi padre eres tú. Está haciendo ver cómo a figuras de talla adoraban como si fueran Dios. Y a una piedra, tú me has engendrado. Porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dice, levántate y líbranos. Fíjense qué ironía, porque seguían clamando a Dios. O sea, Señor, no te quiero servir, no te quiero honrar, no quiero hacer nada de lo que tú me dices. Pero en tiempos de aflicción, sí ayúdame, ¿no? Por favor. Qué incongruencia. Y el Señor le dice, ¿y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Que ellos te libren. Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. O sea, tenían una multitud, una gran cantidad de ídolos. Dice el 29, ¿por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricáis contra mí, dice Jehová. Porfiar es una necedad, es una obstinación. ¿En qué estaba obstinado Israel? En no arrepentirse, en buscar a Dios solo por conveniencia. Y cuando dice, todos ustedes prevaricaron, la palabra prevaricar, ciertamente es una manera de pecar, pero es pecar deliberadamente. O sea, prevaricar es ir en contra de Dios a sabiendas. Porque Israel no ignoraba, sino que ya sabía que estaba mal, que era indebido, que ofendía a Dios, que estaba violando el pacto y aún así lo hacía. Entonces le está diciendo, ustedes han prevaricado. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Esta es una constante que vemos en la Escritura, como cuando Dios envía profetas, el pueblo molesto por la llamada de atención de parte de Dios, ¿qué hacía? Pues callaba la voz del profeta asesinándolos. Oh generación, dice el 31, atended vosotros a la palabra de Jehová. Aquí entramos ya al tercer punto de nuestro bosquejo,
en el que vemos una persistencia en la rebeldía. ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? Wow. Y fíjense la pregunta para hacer reflexionar a Israel. ¿Se olvida la virgen de su atavío? ¿O la desposada de sus galas? O sea, ¿qué le da a una novia el día de la boda su esplendor? ¿Qué es lo que le da? Su vestido, ¿verdad? Entonces, la pregunta es bastante lógica, ¿verdad? O sea, ¿se despoja a la novia de su vestido así? No, porque es aquello que le da su gloria en su día especial. ¿Qué es lo que le daba a Israel su gloria, por lo cual había sido llamada a ser luz de las naciones? Su relación con Jehová. Ellos eran el pueblo del Santo de Israel, el pueblo del Dios vivo y verdadero. ¿Cómo entonces se despojaron de aquello que les daba identidad, sentido y todo? Pero mi pueblo, dice, se ha olvidado de mí, no un día o dos, sino por innumerables días. E Israel no había respondido a la corrección de parte de Dios. Dice, en vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Esas ciudades tomadas, quemadas, asoladas, eran parte de un llamado misericordioso de Dios al arrepentimiento, pero ellos no habían respondido. Tampoco había querido reconocer su pecado. Dice, en todas estas cosas, dices, soy inocente. De cierto, su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. Sin embargo, ellos habían pecado de múltiples formas. No solo de idolatría, sino que habían asesinado a los pobres e inocentes. Esta frase en el 34, aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes, apunta a la opresión de los indefensos, algo que Dios en su palabra detesta y una y otra vez condena. O sea, el aprovecharse del que no se puede defender, de la viuda, del extranjero, del pobre, para despojarle por la fuerza. Cuando habla de sangre, pues quiere decir que pues asesinaban a los que no se podían defender para quitarle aún lo poco que tenían. Dice, ¿para qué discurres tanto cambiando tus caminos? En el 36. También serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria. También allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, como en una actitud de sorpresa, ¿verdad? De, oh no, ¿qué pasó? Porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas y no prosperarás por ellos. Como les dije, Israel confiaba en alianzas políticas y militares para mantener la seguridad de sus fronteras. Buscaba protección en naciones extranjeras como Egipto. Curiosamente, Egipto, de donde salió después de haber sido esclava 400 años, o en Asiria, que ya había destruido a la mitad norte del reino. Confiaba en que le ayudarían, le defenderían, pero Dios destruiría en su momento también a Egipto. Y Dios ilustra esta infidelidad con una metáfora que está en el versículo 1 del capítulo 3. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? La respuesta lógica es sí, la tierra será amancillada y no, ese hombre seguramente no volverá más con esa mujer. Sin embargo, lo que sorprende aquí es que Dios sí que está dispuesto a perdonar a Israel a pesar
de esa traición tan grande. Porque le dice, tú pues has fornicado con muchos amigos, punto y coma, mas vuélvete a mí, dice Jehová. O sea, Dios está dispuesto aún a perdonar tan gravísimo pecado. Wow. Sigue haciéndole ver su pecado en el versículo 2. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto. Y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. O sea, Dios le dice, esto es de cada rincón, no es allí o allá. Tus ídolos se han multiplicado más que tus ciudades. Cada lugar lo has usado como lugar de pecado, ¿no? La figura del árabe que se sienta en el desierto nos habla de alguien que pacientemente aguarda para tener la oportunidad de pecar. Aquí el pecado que se está puntualizando es la idolatría. Por esa causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía. Y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Entonces fíjense cómo no solo que estaban siendo asolados por sus enemigos, sino que también no había llovido, había sequía. O sea, Dios les estaba castigando de distintas maneras y aún así ellos no querían volverse a Dios. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. O sea, este pueblo seguía diciéndole a Dios, Padre mío, pero realmente no querían arrepentirse. Seguían teniendo dioses ajenos y además no querían servir al Señor. ¿Guardará su enojo para siempre? Aquí no responde el Señor, pero la respuesta nosotros sí la sabemos, y es no. ¿Eternamente lo guardará? Sí. He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. ¿Qué contraste hay? El contraste entre la maldad de Israel y la benevolencia, misericordia del Señor. Israel no había nacido para ser esclavo de las naciones, era el pueblo redimido del Señor. Y entonces, ¿por qué terminó siendo presa de imperios paganos? Porque abandonó al Señor. Por eso. ¿Cómo aplicar este pasaje a nuestra realidad actual? Fíjense, hermanos, cada vez que el hombre intenta librarse de Dios, no queda libre o neutral, simplemente cambia de amo. Solamente podemos servir a Dios o al pecado. El corazón humano nunca queda vacío. Cuando Dios deja el corazón de alguien que había dispuesto a servirle, inmediatamente es ocupado por algún ídolo. E ídolos hay de todos colores y sabores. Como cuando dice Dios que sus ídolos se habían multiplicado más que sus propias ciudades, nos deja ver cómo, así como la imaginación humana es muy grande, también para los ídolos hay de todo tipo. Ahora, nos deja ver cómo fue un proceso que no ocurrió de la noche a la mañana, sino lentamente, poco a poco. Y también pensando en nuestra propia vida, en nuestra relación con Dios, ¿cómo evitar esto? ¿Cómo evitar caer en la apostasía, en la decadencia espiritual? Y la respuesta es no descuidar nuestra relación con Dios,
por medio de los medios de gracia que Él nos da. Los medios de gracia son vehículos, medios que nos conectan con el Señor, que mantienen esa comunión viva. Cuando hablamos de disciplinas espirituales y de medios de gracia, estamos hablando de la oración, estamos hablando de la lectura de la palabra, estamos hablando de congregarnos, que esos son los medios, ¿verdad? Una vez que nos hemos llenado de luz, entonces podemos vivir en la luz y en dependencia del Espíritu Santo obedecer esa palabra que ya hemos recibido, ¿verdad? Pero si de entrada no la recibimos, ¿cómo vamos a obedecer si no conocemos qué vamos a obedecer? ¿Cómo podemos mantenernos cerca si no nos hemos siquiera acercado? Cuando Israel dice, estoy harto ya, es muy pesado, no voy a dejar de servir, lo mismo nos puede suceder a nosotros. ¿Saben qué? Ya me harté de ir el domingo a la iglesia. ¿Por qué no un día puedo quedarme a ver un partido de fútbol porque es el domingo? Quiero ser libre ya de eso. ¿Ok? Entonces, dejas al Dios vivo y verdadero. Dice, ¿tu corazón se queda neutral? No. El Dios placer, ese Dios placer entra a tu corazón y empiezas a servir al Dios placer. Pregunta, ¿Él te va a ayudar en tus momentos de aflicción? Cuando estás enfermo, ¿el fútbol te va a venir a ayudar? No. Cuando estés en tentación, ¿te va a librar? No, no te va a librar. Y Dios dice, allá tú y que te ayude tu fútbol. Es que no tengo tiempo de orar, es que mi trabajo me absorbe. Ups, ¿será verdad? ¿No he cambiado entonces a Jehová Dios por el trabajo? ¿He abandonado entonces mi atavío de desposada por la vanagloria de mi trabajo? Cuando yo digo, es que no tengo tiempo de leer la Escritura, es que me hace pesado. Es más, yo no soy de leer, Uy, ¿cuántas excusas nos hacemos? ¿Cuántas trabas nos ponemos en nuestra mente cuando ese es el medio a través del cual Dios nos habla? Y a veces nosotros mismos nos cerramos a la oportunidad de que Dios trabaje en nuestro corazón. Y es tan hermoso cuando, como dice mi mamá, leyendo un pasaje, me comparten un versículo, lo abro, y es un tesoro que Dios tenía para mí hoy. Yo no sabía, pero en ese día iba a ocupar de la fortaleza del Señor por algo que iba a ocurrir en el día y que yo no sabía. Pero al leerlo, yo conecto y digo, gracias Señor, porque a tiempo me lo mandaste y porque yo lo ocupaba. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiera recibido? Que hubiera fracasado. En lugar de avanzar, hubiera retrocedido. Yo no sabía, pero en contra de mi voluntad, tal vez estaba cansado, buscando alguna excusa para no ir. Y ese día finalmente fui a ese culto de oración. Y ahí en medio de ese culto de oración, el hermano tomó la palabra y dijo algo que a mí me abrió el panorama y me ayudó. Y doy gracias a Dios porque fui. No quería ir, luché con mi carne. Yo no quería orar esa mañana, pero Dios sabe que lo necesitaba. Y ya que estaba orando, sentí la presencia del Señor y la paz. Y doy gracias a Dios porque pude vencer la tentación y pude vencer a mi carne y a mi comodidad, y orando pude permanecer fiel a Cristo y mantener una comunión con Él. Nuestro corazón muchas veces dice, no serviré, ya me harté. Dios pide demasiado, pero ¿saben qué? La verdad es que Cristo dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y sí es verdad,
Porque cuando yo permito que el Espíritu Santo obre y entonces yo me entrego y confío, se me hace fácil. Se me hace fácil. Pero cuando yo en mis fuerzas y en mi necedad empiezo a poner excusas y trabas, y mi mente se aparta del Señor y mi corazón también, y empiezo a poner mis ojos en los ajos, las cebollas de Egipto, los deleites del mundo, entonces yo empiezo a retroceder. Cuidado, porque esa es una lucha que nosotros vamos a tener toda nuestra vida cristiana. Confundir lo que tenemos en Cristo como falta de libertad y buscar eso en el mundo. Decir, no, Señor, estoy cansado, me voy a dar una pequeña vacación de ti. Cuidado, porque ahí podemos deslizarnos. Si alguno piensa estar firme, dice el Señor, mire que no caiga. Cuando decimos, no, es que, hermano, yo ya alcancé cierto nivel espiritual y ya no necesito tanto orar como tú. Tú sí ocupas, ¿eh? Ahí cuidado, porque es cuando nos deslizamos. En cambio, cuando digo, no, yo sin el Señor soy un debilucho. Es ahí cuando Pablo dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque si yo dependo de mis propias fuerzas, voy a caer. En cambio, si dependo del Señor, voy a permanecer ahí. Entonces, no es en nuestras propias fuerzas, sino confiando en la gracia, en el poder que Cristo da por medio de su Espíritu, que yo voy a poder hacer su voluntad y entonces su yugo es fácil. Y en lugar de decir, no serviré, digo, Señor, sigue obrando en mí. Dame más de esto, dame más. Porque creo que todos quisiéramos tener ese fervor, esa vitalidad, ese poder como por ejemplo cuando leemos de Elías, ¿no? Y wow, que yo pudiera hacer eso de Elías, decir Señor, y que tronara y esa pila de troncos húmedos ardiera. Oh, Señor, que yo tuviera eso. Poder decir, dame una doble porción de su espíritu, ¿no? Como Eliseo, y tenerla y sentirla. Yo quisiera ser como Pablo, pero ¿cuál es el común denominador de ellos? Que dependieron del Señor y que buscaron cada día de su presencia. Y entonces Dios obró, porque eran hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras, débiles, iguales que nosotros. Pero confiaron en el Señor e hicieron lo opuesto a esos israelitas que cansados dijeron, no, yo voy a dejarte de servir, Señor. Prefiero los Baales porque ellos no exigen tanto como tú, ellos no demandan santidad, ellos son afines a mi carne, así que son más fáciles de seguir. Y en segundo lugar, no confundamos las actitudes religiosas con un verdadero arrepentimiento. Creo que ese fue un problema de Israel que Dios lo va a estar haciendo ver una y otra vez por medio del profeta Jeremías, que su arrepentimiento era como de labios para afuera, no llegaba a nivel del corazón. En ciertos momentos como que querían reconocer su pecado, pero no apartarse de él. Padre mío, guiador de mi juventud, eres tú. ¿Se acuerdan como esas ocasiones en las que Saúl perseguía a David y David le hacía ver cómo él no tenía nada contra él y que le estaba persiguiendo sin causa? Y Saúl aún lloraba y decía, David, hijo mío, y le daba la razón y se apartaba, pero después la seguía persiguiendo. Así a veces es nuestro supuesto arrepentimiento, como que reconocemos, sí, cierto, eso está mal, eso lo debo cambiar, y decimos, sí, Señor, cámbialo, pero en el fondo no lo queremos soltar. El pueblo seguía usando palabras religiosas, pero no había un corazón quebrantado. Y esa es una advertencia muy seria para nosotros, porque podemos mantener un lenguaje
pues religioso, mientras nuestro corazón sigue lejos de Dios. Y incluso podemos cantar, orar, congregarnos, hablar de teología, de doctrina, todo eso, pero aún así resistir la corrección del Señor. Nuestro corazón es engañoso y perverso. Debemos preguntarnos entonces si nuestro arrepentimiento es real o es solo verbal. Esto exige un autoexamen de nuestro corazón en oración muy serio ante el Señor. No solamente con ligereza hacer una confesión, porque Dios sabe, conoce lo que hay en nuestro corazón y Él no puede ser burlado. Debemos abandonar entonces los ídolos de nuestro corazón y rendirnos al Señor. Servirle es verdadera libertad. Alejarnos de Él es esclavizarnos al pecado y sufrir las consecuencias. Que nuestros enemigos nos devoren y se burlen de nosotros. Que cuando queramos regresar al Señor, estemos muy apartados de Él. Él siempre nos llama, vuélvete a mí, ¿verdad? Nos da esa oportunidad. Mientras hay vida, tenemos esa esperanza de que Él nos recibirá. Vamos a orar. Bendito Señor, nos vemos reflejados en la nación de Israel en días de Jeremías. Porque nuestro corazón es igualmente necio y obstinado. Muchas veces nos descubrimos a nosotros mismos huyendo de ti y siéndote infieles con lo que este mundo ofrece y con todo tipo de pecados y actitudes que a ti te desagradan, y lo hacemos prevaricando, es decir, sabiendo que está mal. Perdónanos. Danos a cada uno un momento para arrepentirnos de corazón, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ayúdanos, Señor, a anhelar lo que solo tú puedes dar: gloria, inmortalidad, paz que sobrepasa todo entendimiento, el fruto del Espíritu. Ninguna de esas cosas podemos encontrarlas en lo que el mundo ofrece. Cuando decimos, estoy harto, ya no quiero servirte, quiero ser libre, lo único que hacemos es condenarnos a perder todo eso y a cambiarlo por un camino que conduce a la muerte. Ayúdanos a entender, Señor, que tú no quieres nuestro mal, que tus mandamientos no son para condenarnos a la tristeza o al aburrimiento, sino más bien tú quieres que seamos gozosos, que nuestro gozo venga de ti, que eres la fuente de toda luz y verdad, de toda cosa buena. Que el enemigo, este mundo, no nos convenza de lo contrario. Gracias porque tenemos tu palabra, la guía de tu Espíritu. Gracias por esta iglesia. Gracias porque tú todo el tiempo nos hablas y con paciencia nos dices, vuélvete a mí. Y si hay aquí alguien que piense, bueno, lo bueno es que yo nunca me he alejado y estoy lo más cerca posible del Señor, haznos ver, Señor, que aún podemos estar más cerca. No hay una medida máxima de decir, yo ya estoy lo más cerca que se puede.
siempre podemos estar un poco más cerca y experimentar un poco más de la gloria de vivir a tu lado. Te rogamos que tu palabra haga efecto en nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.